Esto es Ave, Alma, Vida y Encuentros. Hoy es viernes de encuentros. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Axel Hernández y el día de hoy quiero platicar contigo sobre una historia que me marcó mucho este periodo que estoy viviendo aquí en Roma, estudiando la filosofía. Pero para poder ponernos un poco en contexto, primero te cuento un poco sobre mí. Bueno, pues a diferencia del hermano Alexis, si ya escuchaste su historia en un viernes de encuentros en el que hablaba cómo sintió que Dios le llamaba al sacerdocio, a seguirlo más de cerca. En mi caso, yo desde pequeño quise ser sacerdote, pero no fue hasta que estaba cursando ya segundo de secundaria cuando el llamado se intensificó más en mi vida y básicamente encontré dos personas en lugares súper diferentes en un lapso de tiempo muy corto que me invitaban al mismo lugar. Era la Apostólica de los Legionarios de Cristo. Pues yo accedí a visitar ese lugar, el Centro Vocacional de León, Guanajuato, en la misma ciudad de donde yo vengo, soy leonés. Y pues cuando yo llegué ahí sentí que Dios me estaba llamando a ese lugar. Y bueno, pues fueron años muy hermosos, estuve ahí 4 años, cursé tercero de secundaria y 3 años de preparatoria, que son los 4 años previos a la universidad si alguien no es mexicano y no está familiarizado con nuestro sistema educativo. Y después de esto sentí que Dios me llamaba a seguirlo mucho más de cerca. Sentí que Dios me llamaba a seguirlo a través de la etapa del noviciado. ¿Qué es el noviciado? Pues el noviciado es un periodo muy intenso de 2 años en los que básicamente tú, con la ayuda de tu director espiritual y con una intensa vida de oración y un nuevo estilo de vida, disciernes horas y ves si Dios te está llamando por este camino que en mi caso era la vida religiosa y formación para el sacerdocio, ¿no? en la Legión de Cristo. Y resulta que cuando yo estaba en mi último año, pues se acercaba el periodo de ver dónde me iba a tocar. Usualmente pues en teoría me debía de haber tocado Monterrey, pero pues Dios me quiso pedir un salto de fe mayor y terminé yendo al noviciado de Alemania. Alemania, pues para mí este periodo de noviciado en Alemania fue ciertamente un poco, ¿cómo decirlo? Un poco como agridulce, ¿no? En el sentido de que pues era un periodo muy intenso y duro para mí, por lo menos el primer año. O sea, imagínate pues dejar a tu familia, amigos, irte de tu país, entrar en una nueva cultura, un nuevo idioma y además un nuevo estilo de vida. En el noviciado yo había decidido, y eso es parte de esta etapa, el dejar de lado el internet, las películas y el dinero. Pues tú no dispones de dinero, la congregación te da lo que necesitas. Y pues imagínate, esto es como una bombita, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un periodo muy hermoso porque fue un momento en el que realmente me agarré de Dios, ¿no? Me agarré de Jesús y todos los días teníamos adoración y poco a poco como que mi corazón se iba enamorando más de Él, ¿no? Y al pasar el tiempo, bueno, pues me fui adaptando obviamente y el segundo año se me fue mucho más rápido, mucho más fácil, y después de ya haber podido aprender el alemán y hacer muchas cosas, y después de haber tenido este acompañamiento de mi director espiritual, pues me di cuenta que Dios me llamaba a seguirle mucho más de cerca todavía y hacer los votos, la profesión religiosa. Después de la profesión religiosa, son votos temporales, o sea, los voy renovando, ¿no? Por cierto periodo. Así es lo mismo con el hermano Alexis y el hermano Pablo. Tenemos votos religiosos temporales. Y después de esto viene Humanidades en Estados Unidos, en Cheshire, Connecticut. Y estuvo increíble, me encantó. Se me hizo muchísimo más fácil todo. La verdad, el idioma, el estar con los hermanos, la cultura. O sea, yo me sentía en casa, honestamente. Muchos latinoamericanos decían que les costaba mucho el cambio de cultura. Y yo, para mí, no había sido un cambio de cultura. O sea, me sentía más bien como un regreso a casa, ¿no? Después de haber estado en Alemania. 2 años ahí y aprendí inglés, ¿no? Gracias a Dios. Y muchísimas más cosas, como son los estudios humanísticos. Y después de estos 2 años vengo aquí a Roma, ¿no? A estudiar filosofía.
Y durante mi primer año, aquí ya vamos entrando a la historia, durante mi primer año, antes de que hubiera el COVID, teníamos misiones, las cuales son llamadas Street Faith, son misiones en las cuales íbamos a una iglesia y invitamos a las personas a pasar. Teníamos adoración, el Santísimo estaba expuesto. En esta ocasión nos tocaba ir a una iglesia que se encontraba sobre la vía de la Conciliación, la cual es básicamente el acceso principal hacia la Plaza San Pedro. La iglesia era Santa María Intranspontina. Y entonces, ¿cómo es la dinámica? Pues unos hermanos están ahí dentro de la iglesia con el Santísimo expuesto, cantando y tocando, alabando al Señor. La iglesia se encuentra en un ambiente lleno de oración, con luces apagadas, y el Santísimo solamente está iluminado. Además, frente a la Eucaristía hay unas velas prendidas, y esas velas encendidas han sido de aquellas personas que han pasado por la calle y han aceptado la invitación del hermano, la invitación realmente de Dios a acercarse a Él, y han colocado frente a Él una intención de su vida, una intención de su corazón. Afuera de la iglesia se encontraban hermanos haciendo todo tipo de cosas. Habían hermanos que estaban jugando foot tenis con un cartel que decía desafía al sacerdote, sfida el prete en italiano. Y al lado había un grupo de hermanos a la vez cantando y tocando, haciendo lío, diría el Papa Francisco. Y además había unos hermanos ahí afuera de la iglesia que estaban invitando a esas personas que estaban pasando, ¿no? Cada quien tenía su función, tenía su rol. Bueno, pues a mí me tocó el rol de estar ahí afuera de la iglesia, ¿no? Estaba ahí afuera invitando a las personas. Pues básicamente era ver la persona y pues ver en qué idioma habla y hablarle en su idioma, si se puede. O en uno que entienda, ¿no? En el que nos podamos entender. Cuando yo estaba ahí, me llamó la atención un hombre que estaba ahí viendo a los hermanos tocar, y por alguna razón yo me acerqué a él, sentí que Dios me llamaba a hacerlo, y le hablé en alemán. O sea, no, la verdad es que no sabía que era alemán, simplemente hablé en alemán, y le decía hola, ¿cómo estás? Y él se sorprendió y me dijo, oh, bien, bien. Y yo, ¿tú cómo te llamas? Me dice, no, me llamo Francisco en español, Franciscus. Y wow, qué bien. Y le dije, ¿cómo estás? No, muy bien. Oye, pues qué padre que están haciendo esto aquí afuera, está padre la música y el ambiente. Le digo, sí, qué bueno. Y le digo, oye, ¿y te gustaría visitar aquí dentro de la iglesia? Está expuesto el Santísimo. Y me dice, ¿en serio? No importa que no sea católico, que ahorita no esté practicando. Y le digo, no pasa nada. ¿Por qué no vienes? Y entonces él se me quedó viendo, se extrañó por esa invitación y me dijo, bueno, adelante, permítame un momento. Entonces después llegó con una muchacha que era china y me dice, bueno, esta es una amiga mía. Y pues por alguna razón esta muchacha también hablaba alemán, pero entendía mejor el inglés. Entonces la conversación terminó siendo en alemán e inglés. Pero ella me ve junto con sus amigas que estaban detrás de ella, como que venían en grupo, y me dice, se me queda viendo y me dice, muéstrame a tu Dios. Cuando yo escuché eso, o sea, me conmoví muchísimo y me sentí como, no sé, un San Pablo ahí predicando en la plaza diciendo que solamente hay un Dios y que se ha hecho hombre. Pero bueno, o sea, yo no me creí esto que yo había escuchado y le dije, mi Dios también es tu Dios. Y ella como que quedó un poco en shock y me dijo, ¿qué? Le digo, sí, solamente hay un Dios. Y le dije, vamos a entrar. Y dice, bueno, y ya vamos, pasamos y entramos a la iglesia. Y estando ahí en la iglesia, pues es un ambiente lleno de oración, de silencio, de paz. Bueno, no solamente silencio, sino más bien de paz y los hermanos cantando, ¿no? Y yo dentro de mí le digo, ¿cómo rayos le digo a esta mujer que Dios ha hecho persona? Y que además pues vivió aquí y fue pues todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, ¿qué rayos? Voy a ser el primero. Y le digo, bueno, tal vez se va a escuchar esto loco. Estaba hablando con esta muchacha que se llama Wen, y le digo, pero
Dios se hizo hombre. Entonces yo me acuerdo, la cara de ella se quedó así como de súper, como estupefacta y no sabía qué decir. Me dijo, ¿qué? Y le digo, sí, perdón, o sea, se va a escuchar esto demasiado loco, pero es verdad. Y porque lo hizo por puro amor. Y además vivió con nosotros y fue juzgado, hizo muchos milagros, pero sin embargo nosotros no lo aceptamos. Y fue juzgado, crucificado y murió por amor, por amor a ti y a mí. Y ella estaba súper en shock, pero escuchando, y como que sus ojos estaban iluminados. Ella de hecho tenía un café en la mano y sus compañeras le sostuvieron el café. Y entonces básicamente le continuó diciendo, y lo bueno es que pues no quedó ahí, sino al tercer día resucitó. Y no solamente eso, sino que también se quedó en medio de nosotros a través de la Eucaristía. La Eucaristía está ahí, y le enseñaré la Eucaristía. Le indiqué, ahí frente a nosotros, aquí frente a nosotros está Jesús. Y cuando yo estoy hablando de esto, el señor que estaba aquí al lado, Franciscus, me empieza a decir, es verdad, y nos ama muchísimo, le empieza a decir, bueno, y empieza a ayudar y me dice, tengo que regresar a Dios, tengo que regresar a Jesús. Yo no le había dicho absolutamente nada a él y me dice, tengo que regresar a Jesús. Yo estaba cerca de él, pero después mi mamá murió y me alejé de él, pero sé que me ama muchísimo y que me está esperando. Le digo, así es, y también te está esperando a ti, Gwen. Entonces Gwen se me quedó viendo y me dijo, es que esto que tú me estás diciendo como que explica todo lo que he vivido, en el sentido que yo me la paso viajando por el mundo, me decía, y cada vez que yo entraba a una iglesia católica y yo veía esa cajita, había algo especial ahí, o sea, algo me llamaba la atención, me daba paz y me atraía, pero no sabía qué era. Y me decía, y algo tú tienes que yo no tengo, y todos los que están aquí, incluso los que están vestidos como tú, me dijo, y despiden algo, una alegría, algo que yo anhelo en el fondo de mi corazón, y yo lo quiero tener. Y cuando me estaba diciendo eso, yo le dije, bueno, pues ¿por qué no? Y te invito a que vayamos con Jesús y le agradezcamos por su amor. Entonces yo les di unas velitas, las encendimos, fuimos frente a él, y yo no sabía qué pensar, o sea, estaba sorprendido de lo que estaba pasando y súper agradecido con Dios, y yo me imaginaba, veía a Jesús completamente feliz porque yo era la primera persona que le estaba hablando a Gwen del amor de Jesús, de cuánto la ama y que quiere una relación con ella personal. Y esto era increíble, o sea, yo jamás había experimentado esto en mi vida. Y después de un momento de oración, que yo dirigí con ella frente a Jesús, y dejó la vela, sus intenciones en su corazón, me dijo, me voy a convertir, me dijo, voy a hacerme católica, y cuando regrese a mi país voy a hacer todo lo posible para bautizarme y ser católica. Yo no podía creer esto, lo que yo estaba viendo. Era un golpe de gracia increíble de Dios a través de un instrumento como yo, ¿no? Y esto no hubiera sido posible, y le doy gracias a Dios, si yo no hubiera ido a Alemania y si yo no hubiera ido a Estados Unidos. Esta conversación no hubiese sido posible sin este salto de fe que Dios me pedía. Entonces, wow, es cuando tú dices, gracias Señor por todas las oportunidades que me das para formarme. Y no solo eso, no nos quedemos solamente en lo humano y este salto de fe, sino más bien te invito a que le agradezcamos a Jesús el don de la Eucaristía. O sea, a Jesús no le bastó hacer todo lo que vino a hacer con los milagros, el morir por nosotros de una forma injusta, el resucitar, sino que se quiso quedar con nosotros en el don de la Eucaristía. Y esta semana precisamente también hemos celebrado Corpus Christi, y nosotros todavía lo vamos a celebrar el domingo. En esta diócesis se celebra el domingo. Agradezcámosle a Jesús que se ha querido quedar con nosotros, y pidámosle que seamos instrumentos suyos para que las demás personas puedan encontrarse con Él a través de nosotros. Te invito a que recemos. Jesús, te doy profundamente gracias porque me has amado, y antes de que yo te conociera ya me amabas. Gracias Jesús porque me estás llamando siempre a tener una relación contigo personal. Gracias Jesús porque tu amor nunca se cansa de buscarme. Te abro las puertas de mi corazón, te invito en mi vida. Renuncio a todo aquello que me pueda separar de ti y te declaro el Señor de mi vida. Además,
Pido la gracia que me ayudes a ser un instrumento tuyo para que las personas con las que yo me encuentre puedan encontrarte con tu amor, con tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu amor eterno, incondicional, personal, sin límites hacia mí. Amén. Bueno, hasta aquí termina esa historia que te quería compartir. Si crees que puede ser útil para alguna persona, compártela. Y pues nos vemos el próximo lunes para tener nuestro siguiente episodio. Soy el hermano Axel Hernández. Por favor, recen por nosotros. También nosotros rezamos por ustedes. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino.